Hola chicos, en esta ocasión les vamos a hablar acerca de las causas de la crisis financiera. Para entender esto, debemos saber que esta fue resultado de la imposibilidad de pagos de préstamos hipotecarios de miles de personas que tenían créditos subprime. ¿Qué es un crédito subprime? Es un crédito de alto riesgo y que por lo general no cuentan con ningún aval. Estos préstamos hipotecarios se daban de dos maneras: la amortización negativa y pagos solo de interés. El pago de solo interés es cuando se pagan los intereses en un tiempo y después se debe pagar el saldo total de una sola, o podemos hacer una refinanciación si esta está disponible. Y la amortización negativa es cuando se paga el mínimo, pero al pagar solo el mínimo la deuda aumenta, por ello lleva el nombre de amortización negativa. Y al cambiar este tipo de préstamos por un préstamo de amortización total, en donde se paga el interés y el capital, les dejaron sin posibilidad a estos deudores de pagar, que por sí ya tenían un pobre historial crediticio y ningún aval. La posibilidad de pago por parte de los deudores puso en problemas económicos a las instituciones financieras, quienes otorgaron estos créditos hipotecarios, lo que hizo retroceder de manera profunda el precio de las casas. La situación se agravó de los prestamistas cuando vieron que tenían una cartera de créditos vencida acumulada y veían caer el precio de los inmuebles. Entre diciembre del 2006 y diciembre del 2007, el precio de los inmuebles cayó a un 25%, dando así inicio a la llamada crisis financiera, preparando un escenario para la crisis que se venía en el 2008. En 2004, la Reserva Federal decide subir la tasa para reducir la inflación, que era del 1% a un paso superior del 5% en 2006. A causa de esto, la tasa de morosidad aumenta en calidad de embargos por falta de pagos. El senador estadounidense Christopher Dodd dice que de 1 a 3 millones de personas podrían perder sus viviendas por el aumento de mensualidades en sus créditos hipotecarios. Esto aumentó de $400 a $1.500 en 2004 y en 2006. Tan solo en julio del 2007, los procedimientos de embargo aumentaron 180,000 veces, 2 veces más que el año anterior. En 2008, además, dado que los inversionistas habían tomado decisiones riesgosas y al ver que el mercado estaba frenando, decidieron deshacerse de sus créditos, decidieron deshacerse de sus activos más pesados y así seguir dándole más impulso a la crisis. Que la crisis financiera se haya extendido a nivel mundial se debe en gran parte a la existencia de los llamados CDOs. ¿Qué son estos CDOs? Son obligaciones de deuda con garantía colateral. Estos CDOs son cajas financieras que contienen hipotecas. Estas hipotecas se dividen en tres: las seguras, las normales y las de riesgo. Las seguras fueron calificadas por las agencias de calificación como AAA, las normales como BBB y las de riesgo ni siquiera se tomaron la molestia de calificarlas por el mismo hecho de que eran de riesgo. Un CDO funciona como 3 bandejas dispuestas en cascada. A medida que llega el dinero, se llena la primera, pasa a la segunda y lo que sobra llega al final. Este dinero proviene de los dueños de las hipotecas y en caso de que estos dueños dejen de pagar sus hipotecas, el ingreso será menor. Por eso la última es la de riesgo, porque tal vez no se llenará. Buenas tardes, yo les voy a explicar sobre la crisis financiera de Estados Unidos, cómo formaron los CDO, que esto parte, y cómo afectaron también a que se dé esto. Entonces, como los CDOs ya sabemos, son títulos de deuda respaldados por una garantía colateral o prendaria. Les voy a explicar con un ejemplo muy claro. Que una familia quiere una casa, se pone en contacto con un agente hipotecario que a su vez llama a un prestamista que les vende una hipoteca. Como en ese momento el precio de las casas siempre subía, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Un día, un banco de inversión llama a un prestamista para que les venda las hipotecas. Así, los prestamistas les vendieron a los bancos de inversión muchas hipotecas. Los bancos de inversión se endeudaron para comprar miles de hipotecas. Se les ocurrió una idea: ¿por qué no poner en un solo paquete y así tendrían el pago de todas las familias? Entonces, varios bancos de inversión se pusieron de acuerdo para dividirlas en tres, en hipotecas seguras, normales y de riesgo. Les compraron un seguro a estas hipotecas y calificándolas como AAA, BBB y la última no se molestaban en calificarla porque era obviamente de riesgo. La primera era vendida a los bancos internacionales y también a las compañías de seguros, más los inversionistas más importantes. La segunda, que era la normal o la BBB, era vendida a otros bancos. Y la tercera, se quedaron los bancos de Wall Street, quienes inventaron este mecanismo de los CDOs. Como vieron los inversionistas que esto era una inversión segura,
llamaron a los bancos de inversión a que les den más y más CDOs. Entonces, ¿qué hizo el banco de inversión? Llamaron a los prestamistas a que le vendan más hipotecas. Los prestamistas a su vez llamaron a los agentes hipotecarios para que vendan más de estas hipotecas a las familias. Pero se curaron con un problema. Estas familias ya tenían las hipotecas prime, o sea, ya tenían estas hipotecas seguras. Entonces, entre los bancos de inversión, los prestamistas y los agentes hipotecarios surgió una idea. ¿Por qué no vender hipotecas subprime o de riesgo? Y a gente que sabían que no podía pagarlas. Entonces esto funciona así. Todo comienza de nuevo como algo que no tiene fin. Entonces, una familia quiere una casa, la agente hipotecario se las vende, el prestamista les concede una casa, una hipoteca, pero esta ya no es una hipoteca segura, sino una hipoteca de riesgo. Entonces el banco de inversión se contacta con el prestamista y compra más hipotecas, se endeuda mucho más y hace más CDOs, a los cuales les vende a los mismos, igual, inversionistas, bancos y todo eso. Entonces surge un problema, que como sabían que era gente irresponsable que no podía pagarlas, varios de los ingresos de los bancos de inversión ya solo eran casas vacías, ya no era ingreso ninguna liquidez. Entonces esto generó un problema a que no tuvieran los bancos de inversión liquidez para poder pagarles a los inversionistas y cada paquete que En conclusión, gran parte de esta crisis financiera se dio a causa de que muchos bancos de inversión e inversionistas nacionales y extranjeros abusaron de estos créditos hipotecarios, creando así los CDOS, obligaciones de deuda garantizada, con el fin de hacer más dinero y obtener beneficios propios sin importar las consecuencias que esto iba a traer a futuro para todos. Como recomendación, para que no vuelva a suceder esta misma situación, se debe implementar medidas para protegerse de la crisis financiera, ya que brindaría mayor protección ante las fluctuaciones en los mercados financieros que incentiven un ataque especulativo, añadiendo además que, y como un ejemplo práctico, dejar de utilizar en lo menos posible las tarjetas de crédito que cobran muchos intereses.